A mis 79 años comparto la verdadera historia de mi vida, marcada por el maltrato que sufrí a manos de mi abuela, una experiencia dolorosa que me llevó a armarme de valor, denunciarla y conseguir que fuera encarcelada. No me rendiré y te invito a seguir leyendo para conocer una parte de mi historia. Soy Elena Guadalupe Pérez Rodríguez, y aunque mi vida ha sido hermosa en muchos momentos, también ha estado llena de dolor silencioso. Nací y crecí en un pequeño y soleado pueblo de Jalisco, México, donde los días estaban impregnados del aroma del maíz y las festividades en la plaza. En mi juventud, soñaba con una vida sencilla, casarme, formar una familia feliz en una humilde casa con jardín y vivir en paz, rodeada del amor familiar. A los 18 años, con el alma repleta de ilusiones y el futuro pintado con los colores de la felicidad, me uní en matrimonio con el hombre que juré amar eternamente, soñando con una vida juntos llena de dicha, sin prever que el camino que nos esperaba estaría lleno de desafíos que probarían mi fortaleza y mi fe. La euforia del día de la boda, llena de sonrisas y promesas, pronto se desvaneció, dejando paso a una tristeza que se apoderaba de mí gradualmente. El dolor, inicialmente, no se manifestaba en mi cuerpo sino en mis emociones, pequeñas ofensas, comentarios hirientes disfrazados de chistes, y un control silencioso que me envolvía. Inocente y deseosa de complacer, intenté justificarlo, convencida de que esa era su forma de ser, que con el tiempo todo mejoraría y que el amor, en su infinita capacidad, lo superaría todo. Desconocía por completo que al principio, estaba abriendo la puerta a un ciclo interminable de sufrimiento y agresiones que se apoderarían de mi existencia, minando mi amor propio y apartándome del mundo que tanto apreciaba. Esta transformación, lenta pero implacable, me convirtió en alguien vulnerable y temeroso, muy diferente a la joven llena de sueños que solía ser. Querido oyente, con gran valentía, hoy te comparto un fragmento de mi dolorosa experiencia. Aunque no fue una vida sencilla, espero que mi relato sirva de inspiración para que otras mujeres puedan cambiar sus circunstancias. Te solicito un favor, ayuda a que mi historia se difunda. Suscríbete al canal, comparte este vídeo en WhatsApp y déjame un comentario indicando desde dónde lo escuchas, pues me encantará leer cada uno de ellos. El dolor me atormentó durante años, pero la fortaleza para transformar mi vida siempre estuvo presente, esperando el momento oportuno para emerger. Mis mayores dificultades comenzaron cuando notó que yo no me ajustaba al ideal que había concebido para mí. Mis deseos de autonomía, mis puntos de vista y hasta mi carácter jovial, parecían irritarlo profundamente. La violencia física comenzó gradualmente, un empujón, un apretón brusco en el brazo, siempre precedido por disculpas y la promesa de que no volvería a suceder. Yo, con inocencia, me aferré a la idea de que se trataba de un error, un arrebato momentáneo, y que el hombre que amaba aún estaba ahí, oculto en algún lugar, esperando a volver. Esta vana esperanza me mantuvo atada a esa situación destructiva, en un ciclo interminable de maltrato y perdón que me debilitaba, robándome la capacidad de reaccionar, atrapándome en una red de sufrimiento. La frecuencia e intensidad de las agresiones aumentaron y las disculpas se volvieron escasas y carentes de sinceridad. El cinturón, un objeto cotidiano, se transformó en un instrumento de tortura, un símbolo de su dominio y de mi sumisión total. Los moretones y el dolor físico eran el resultado de discusiones insignificantes, un plato que se caía al suelo, una comida que no era del gusto de mi agresor, o incluso una simple conversación con un vecino. Cada golpe no solo causaba un dolor lacerante en mi cuerpo, sino que también destrozaba mi alma, doblegando mi espíritu, silenciándome y haciéndome sentir completamente inútil y despreciable. Me encogía sobre mí misma, llorando en silencio, y me esforzaba por disimular las marcas, ocultando la vergüenza que sentía en un aislamiento que me consumía lentamente, haciéndome creer que yo era la única culpable de esa situación desesperada, atrapada en una pesadilla interminable que me robaba toda esperanza en un futuro mejor. Este ciclo de dolor y sufrimiento parecía no tener fin, y el sufrimiento emocional era tan abrumador como el físico. La sensación de estar atrapada, sin escapatoria, en una relación que se había transformado en una prisión asfixiante, estaba acabando conmigo.
La alegría que una vez me definía había sido reemplazada por un miedo constante y una ansiedad que me perseguía implacablemente. Constantemente vivía en un estado de tensión extrema, intentando anticipar sus reacciones emocionales para evitar cualquier gesto o palabra que pudiera provocar su ira. La alegría se había esfumado de mi vida, mi espontaneidad y mi risa se extinguieron, y el entusiasmo por vivir se desvaneció por completo. Mis aspiraciones juveniles se convirtieron en recuerdos borrosos, en un cuento de fantasía que jamás se materializaría. Me había transformado en una mera sombra, obligada a someterme a los caprichos de otra persona, atrapada en una prisión intangible que lentamente me consumía. La tristeza profunda me invadía, cuestionando el propósito de mi existencia y dejándome sin energías para romper el ciclo de dolor y sufrimiento que parecía interminable. Sin embargo, esto era solo el comienzo de una pesadilla creciente, donde cada día la oscuridad se volvía más opresiva y asfixiante, un silencio impuesto por el miedo. El miedo, mi constante compañero, se convirtió en una fría presencia que me acechaba en cada rincón del hogar. Ya no eran necesarios los golpes, una simple mirada, un tono de voz amenazante, eran suficientes para hacerme temblar de terror. El silencio, un escudo forjado por el miedo, se erigió como mi única barrera ante la ira que sabía que vendría. Me obligué a callar, a tragar cada lágrima, a ocultar la angustia tras una sonrisa fingida, pues en ese pequeño pueblo las apariencias eran ley. Nadie debía enterarse del infierno que se ocultaba tras las paredes de mi hogar, de la humillación sufrida en aras de una normalidad inexistente. El aislamiento se convirtió en una prisión dentro de otra, alejándome de amigos y familiares que quizás habrían detectado mi sufrimiento y ofrecido ayuda, atrapándome en un ciclo de miedo y silencio que me consumía, sumiéndome en una soledad e indefensión desesperantes, sin vislumbrar un futuro mejor. En esa profunda vulnerabilidad me sentía frágil, pero decidida a ocultar mi dolor al mundo. Él controlaba cada aspecto de mi vida, el dinero, mis salidas, con quién me relacionaba. Mis pasos eran vigilados, mis palabras cuestionadas. Cualquier demora, ya fuera en una tienda o charlando con un vecino, desencadenaba un interrogatorio en casa, a menudo seguido de violencia física. Me sentía aprisionada, como un ave con las alas rotas, incapaz de volar, sin libertad. La simple posibilidad de salir y volver, algo tan natural, se había transformado en un privilegio inalcanzable. Vivía bajo una vigilancia constante, sintiendo que me juzgaban y castigaban por ser yo misma, ahogada en un control que me despojaba de mi identidad y de las ganas de vivir, reduciéndome a una marioneta sin voz ni autonomía, sumida en una desesperación que me hacía dudar del sentido de mi vida y me dejaba sin fuerzas para escapar de un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. La vergüenza era una carga solitaria. ¿Cómo podía explicarle a alguien que el hombre que me prometió amor ante Dios me trataba como un objeto, golpeándome con un cinturón? La sociedad, con frecuencia, atribuye la culpa a la víctima, insinuando que provocó la situación, que debió haber actuado de forma más cautelosa o sumisa. Yo internalicé esa culpabilidad, convenciéndome de que era responsable de su ira, creyendo que si yo cambiaba, si fuera más ideal, más perfecta, él dejaría de ser agresivo. Este autoengaño me disuadió de buscar ayuda. Me mantuvo prisionera en la situación, atrapada en un ciclo de abuso y sentimiento de culpa que me destruía, haciéndome sentir insignificante y sin valor, sin vislumbrar un futuro mejor, en un estado de fragilidad que me impulsaba a ocultar mi sufrimiento al mundo. Hubo instantes en que anhelé escapar, dejar todo atrás y desaparecer. Pero, ¿a dónde ir? Carecía de recursos económicos y de un lugar seguro, y el miedo a las represalias, a lo que él pudiera hacerme si me localizaba, me paralizaba. Él me amenazó con encontrarme, con causarme más daño, y con lastimar a mi familia. El terror de poner en peligro a mis seres queridos por intentar escapar era abrumador. Me sentí completamente atrapada, sin ninguna escapatoria, como un animal en una trampa mortal, a la espera de lo inevitable en un instante de desesperación absoluta que me hizo dudar de mi propio propósito y me robó toda fuerza para seguir adelante. El dolor y el sufrimiento formaban un ciclo interminable.
Las noches especialmente eran un infierno. El miedo a conciliar el sueño y ser despertada por su ira me mantenía en un estado de alerta constante. Agudicé mis oídos, percibiendo cada paso, cada pequeño movimiento. Mi corazón se aceleraba desbocadamente en mi pecho. Con frecuencia dormía vestida, preparada para huir en cualquier momento, aunque sabía que no tenía a dónde ir. El insomnio se apoderó de mí volviéndose crónico, y el agotamiento físico y mental me debilitaba aún más, reduciendo mi capacidad de resistencia. Vivía en un estado permanente de terror, sin un instante de tranquilidad, sin un refugio donde poder descansar mi cabeza, sumida en una tortura psicológica que me consumía por dentro, agotándome y privándome de toda esperanza en un futuro mejor, atrapada en un ciclo de dolor y sufrimiento que parecía no tener fin. El silencio, una jaula impuesta, no era una elección sino la única barrera que conocía contra un peligro invisible. Sin embargo, cada día de silencio era una lenta y dolorosa mutilación, una pérdida gradual de mi esencia. Una parte de mí desesperada y agonizante entendía que esta supervivencia no era sostenible, que la asfixia debía cesar, aunque el cómo permanecía nebuloso. Fue entonces, en un momento de profunda introspección, cuando la pregunta sobre el propósito de mi vida resonó con fuerza, ofreciéndome, aunque a lo lejos, un atisbo de esperanza, la posibilidad de encontrar la libertad y la paz interior. Pero el ciclo de violencia implacable se intensificó y la esperanza, como un espejismo, se alejaba cada vez más. Las heridas físicas dolorosas curaban con el tiempo, pero las cicatrices del alma, profundas e invisibles, se convertían en un abismo insondable. Cada palabra hiriente, cada acto de humillación, cada intento de aniquilar mi valía, era un ataque directo a mi identidad, a mi amor propio. Lentamente absorbí y creí las crueles palabras que me repetían, convenciéndome de mi propia inutilidad, de mi fealdad, de mi ineptitud, de mi falta de valor, de que nadie jamás me amaría. El bombardeo psicológico, imperceptible pero incesante, me aprisionó más firmemente que cualquier grillete, convenciéndome de mi propia insignificancia y de la inevitabilidad de un destino desolador, a través de una erosión interna que me vaciaba, minando mi valía y esperanza en un futuro mejor, aprovechando mi fragilidad para obligarme a enmascarar mi sufrimiento. La felicidad, que antes era mi esencia, se transformó en una tristeza persistente e intensa. Sentí un vacío existencial, como si me hubieran arrebatado una parte vital de mi ser. La risa se convirtió en un evento inusual y artificioso, un intento desesperado por proyectar normalidad. La depresión, pesada y asfixiante, me robó la energía para levantarme y cuidarme, haciéndome sentir una carga para mí y para los demás. La vida perdió su vitalidad, su sabor y su propósito. En mi profundo dolor y tristeza me sentía emocionalmente paralizada, incapaz de experimentar alegría o sufrimiento, viviendo cada día en una especie de entumecimiento. Esta apatía me hacía cuestionar el propósito de mi vida, dejándome exhausta y atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. El aislamiento social se acentuó, ya que mi pareja no toleraba mis interacciones con amigos o familiares, y se enfadaba y me castigaba después de cada visita, lo que gradualmente alejó a las personas. La vergüenza y el temor a ser juzgada me impidieron buscar ayuda o compartir mi situación, sintiéndome un fracaso por no poder mantener mi matrimonio y ocultando mi miseria. La soledad se convirtió en mi única compañera, un aislamiento que me consumía lentamente. En medio de mi profunda soledad e indefensión, sin vislumbrar un futuro mejor, y en un estado de extrema vulnerabilidad que me quebrantaba, pero con la firme intención de ocultar mi sufrimiento al mundo, mi salud se desplomó. El estrés constante, la privación de sueño y la mala alimentación pasaron factura, sufría dolores de cabeza frecuentes, problemas digestivos persistentes e insomnio crónico. Mi cuerpo reflejaba el tormento de mi alma, y me sentía débil, enferma y sin energía, incapaz de realizar las tareas más sencillas. El espejo me devolvía la imagen de una mujer envejecida prematuramente, con ojos tristes y una expresión de cansancio que me resultaba ajena. El dolor había transformado tanto mi interior como mi exterior, sumiéndome en un deterioro físico y mental que me hacía sentir frágil e incapaz de luchar,
atrapada en un ciclo de dolor y sufrimiento aparentemente interminable. Solo en raros y fugaces momentos, recordaba a la mujer feliz y soñadora que una vez fui. Una melodía en la radio transportándome a otro lugar, junto al delicado aroma de una flor que llegaba desde el jardín del vecino, y el vívido recuerdo de juegos y risas de mi infancia. Estos instantes, fugaces y preciosos, eran como pequeños destellos de luz que iluminaban la oscuridad que me envolvía, recordándome que existía una vida diferente a la que padecía, un mundo lleno de belleza y felicidad. Sin embargo, la sombra de la desesperación se cernía nuevamente sobre mí, y la cruda realidad me sumergía en mi pesadilla. En esos momentos me aferraba a esos recuerdos como si fueran mi única tabla de salvación en medio de un mar embravecido, un atisbo de esperanza que me permitía vislumbrar la posibilidad de la libertad algún día. Aunque esa promesa pareciera distante e inalcanzable, un anhelo constante en mi búsqueda de la paz interior. Las cicatrices emocionales, esas que se grababan profundamente en mi ser, eran las más difíciles de disimular. Constantemente me recordaban el sufrimiento que padecía, pero paradójicamente también serían la fuente de una fortaleza desconocida para mí, una capacidad de resiliencia que me impulsaría a anhelar la libertad. En un momento de profunda introspección, cuestioné el propósito de mi vida y, aunque la esperanza parecía distante, vislumbré la posibilidad de ser libre algún día, buscando la paz interior que tanto anhelaba. Con cada herida, la llama de la resistencia se encendía, débil pero constante. En medio de la oscuridad, un inesperado rayo de luz surgió, mi prima María, que vivía lejos, en otro pueblo, y un vecino con el que había perdido contacto, aparecieron de improviso. Ella al verme notó la tristeza en mi mirada, el temor que me invadía ante la presencia de mi esposo. Aunque intenté ocultarlo fingiendo una sonrisa y asegurando que todo estaba bien. Al ver su rostro lleno de preocupación, sentí una punzada en el corazón. La fragilidad que emanaba de ella me hizo desear, por un instante, confesar mis secretos, romper el silencio y pedir ayuda, liberándome del peso que me oprimía en soledad. Esa vulnerabilidad me hizo sentir frágil, pero a la vez me ofreció la esperanza de no estar tan sola en mi búsqueda de paz interior. María permaneció conmigo varias horas intentando, sutilmente, guiarme hacia una conversación más profunda. Me habló de lo mucho que me echaba de menos, de nuestros hermosos recuerdos compartidos y de la complejidad que a veces presenta la vida. Su voz era un bálsamo y su mirada, una caricia que me transmitía genuina empatía. Sin embargo, la presencia inquisitiva de mi marido, observando cada gesto con desconfianza, me impidió abrir mi corazón por completo. Pero en los instantes en que mi mente se perdía en la confusión, María, con sutiles gestos, me enviaba miradas de apoyo, pequeñas evidencias de su presencia y comprensión, esas señales, que emanaban de una conexión silenciosa, revelaban que percibía mi sufrimiento, me hacían sentir visto y comprendido, sin necesidad de palabras, y me infundían la fuerza necesaria para, tal vez en el futuro, buscar la ayuda que tanto anhelaba para liberarme. Antes de partir, María me abrazó con fuerza y susurró en mi oído: Elena, si necesitas cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, acude a mí. No importa la hora ni el motivo, estoy aquí para ti. Esas palabras, simples pero dichas con una sinceridad conmovedora, fueron como un alivio para mi alma atormentada. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me ofrecía su ayuda de forma tan directa e incondicional. Atesoré aquellas palabras en lo más profundo de mi ser, como un tesoro invaluable y secreto, una promesa de esperanza que brillaba en la profunda oscuridad que me envolvía, un instante esperanzador que me susurró la posibilidad, por remota que fuera, de alcanzar la libertad y la paz interior. Tras la partida de María, mi esposo me enfrentó, demandando saber mis verdaderas intenciones y el motivo de sus visitas tras tanto tiempo. Respondí con una mentira, alegando una simple preocupación por su bienestar y negando cualquier conversación trascendental. Aunque no pareció completamente persuadido, no profundizó en el tema. No obstante, ese encuentro encendió una diminuta chispa dentro de mí, la llama de la esperanza, la certeza, aunque mínima, de que existía una salida, de que no estaba destinada a sufrir en soledad eternamente.
La semilla de la resistencia fue sembrada en un momento de profunda reflexión, un instante que me obligó a cuestionar el propósito de mi vida y que, aunque distante, me ofreció la posibilidad de un futuro libre y en paz. La visita de María marcó un momento crucial, un cambio significativo, aunque en ese instante no era consciente de la magnitud que tendría. Representó el inicio de mi liberación del aislamiento que me aprisionaba, el primer paso para reconectar con el mundo, para dejar atrás el encierro. Fue la evidencia de que aún existían personas que se preocupaban por mí, que no me habían olvidado. Esa pequeña semilla de esperanza plantada por María, comenzó a germinar lentamente, nutrida por mi dolor y mi anhelo de libertad, floreciendo en un momento de esperanza que me permitió atisbar la posibilidad, aunque remota, de ser libre algún día, de encontrar la paz interior que tanto anhelaba. A partir de ese encuentro consideré seriamente la posibilidad de buscar ayuda, de romper el silencio que me ahogaba. La visita de María me infundió un coraje inicial, un pequeño impulso en la dirección correcta, a pesar de que el camino se extendía largo y lleno de desafíos. Un punto de inflexión que me hizo sentir capaz de enfrentar cualquier obstáculo en la búsqueda de mi libertad y paz interior. Pero a pesar de todo, necesitaba armarme de valor y gestionar el miedo. Aún debía superar un gran desafío. La sola idea de pedir ayuda, de compartir mi historia, de romper el silencio que me había oprimido durante años me aterraba profundamente, el miedo a las posibles consecuencias, a la reacción de mi esposo, a la humillación pública. Todo ello se cernía sobre mí como una inmensa carga. Comprendía que tomar esa decisión implicaría transformar mi vida por completo, enfrentarme a lo desconocido y arriesgarlo todo. En ciertos momentos el miedo me paralizaba, haciéndome dudar de mi capacidad para sobrevivir fuera de esa situación, sin importar lo dolorosa que ésta fuera. La incertidumbre sobre el futuro se sentía como un abismo que me aterrorizaba, y la posibilidad de fracasar me tentaba a rendirme antes de siquiera empezar, en un instante de duda que me hacía sentir vulnerable, pero a la vez me brindaba la tenue esperanza de no estar tan sola en mi búsqueda de paz interior. Rememoré a María, reviviendo sus palabras de aliento, la promesa de su incondicional apoyo. Ese recuerdo, como un faro en la oscuridad, me infundió una renovada fuerza, un tenue pero persistente hilo de coraje al que me aferré desesperadamente. Comencé a analizar meticulosamente la situación, a trazar mentalmente un plan de escape. ¿Cómo podría llevarlo a cabo? ¿En qué momento sería el idóneo? ¿A qué lugar podría dirigirme? Cada mínimo detalle, cada paso a dar, se manifestaba ante mí como un obstáculo aparentemente infranqueable. Me enfrentaba a la cruda realidad de la escasez, sin acceso a fondos, sin vehículo propio, sin un destino claro donde refugiarme. El pequeño pueblo en el que residía, con su atmósfera opresiva y la constante vigilancia de sus habitantes, hacía casi imposible pasar desapercibida. Huir sin despertar sospechas, sin levantar la más mínima alarma, parecía una tarea destinada al fracaso. La complejidad de la situación, la acumulación de dificultades, me sumió en un profundo sentimiento de abrumadora desesperación, mientras que la falta de recursos me paralizó, haciéndome sentir completamente impotente. Esa desesperación, alimentada por la incertidumbre y el dolor, me llevó a cuestionar el sentido de mi propia existencia, dejándome exhausta y sin fuerzas para luchar, atrapada en un ciclo de sufrimiento que parecía no tener fin. Fue entonces, en medio de esa tormenta emocional, cuando comencé a reunir pequeñas cantidades de dinero, monedas que él, en su rutina, no notaría que faltaban, escondidas cuidadosamente en un lugar secreto de la casa. Con cada centavo que guardaba alimentaba la esperanza de escapar. Ansiaba un billete de autobús a la gran ciudad, un lugar donde creía poder desaparecer y encontrar apoyo. Cada moneda ahorrada era una declaración silenciosa de independencia, un minúsculo avance hacia mi libertad. Me llevó mucho tiempo, probablemente más de un año, acumular una suma considerable. Durante ese periodo, el temor a ser descubierta me perseguía constantemente. Sin embargo, la planificación meticulosa de mi huida me brindaba una sensación de control sobre mi vida, algo que no había experimentado antes. Esa sensación, junto con cada pequeño logro, despertaba en mí una inmensa satisfacción,
un orgullo por cada paso dado en mi búsqueda de paz y felicidad. Empecé a indagar discretamente sobre los refugios para mujeres en la gran ciudad. Solicité a los vecinos que visitaban la ciudad que me trajeran periódicos y busqué información en revistas que conseguía. La tarea era ardua, ya que no tenía acceso a Internet ni a un teléfono que pudiera usar sin que él lo supiera. Pero mi determinación era mi mayor aliada. Después de hallar el nombre de un refugio y su número de teléfono, los anoté cuidadosamente en un pequeño pedazo de papel, que escondí junto con el dinero. Esa información se convirtió en mi mapa hacia la libertad, la clave que en cualquier instante de revelación, podría abrir las puertas de mi cautiverio. La esperanza y la determinación se apoderaron de mí en ese momento, impulsándome a luchar por mi libertad, aunque el camino pareciera interminable y plagado de dificultades en la búsqueda de mi paz interior. La decisión de marcharme no surgió de golpe, sino que se forjó lentamente, día tras día, alimentada por el sufrimiento, el temor y la esperanza. Cada acto de agresión y cada humillación me acercaban al precipicio, pero al mismo tiempo, me dotaban de una fuerza renovada para dar el salto. Sabía que permanecer allí significaba una muerte lenta, mientras que huir, por más pavoroso que fuera, representaba mi única posibilidad de sobrevivir, de recuperar mi vida. Mientras la incertidumbre me atenazaba, el coraje se apoderaba de mí, avivado por un instinto de supervivencia que rugía en mi interior, impulsándome a tomar una decisión crucial. En ese momento sentí la capacidad de enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en mi camino hacia la libertad y la anhelada paz interior. La responsabilidad que pesaba sobre mis hombros era enorme, pero mi deseo de vivir, de ser libre, era aún más fuerte. Estaba a punto de dar el paso más trascendental de mi vida, un punto de inflexión que alteraría mi destino para siempre, obligándome a luchar con todas mis fuerzas por mi independencia sin mirar atrás. Sin embargo, la oportunidad perfecta aún no se había presentado, y debía armarme de paciencia, esperando el momento propicio. La tensión se acumulaba, tensándose hasta el límite. El punto de quiebre llegó de manera inesperada, una noche como tantas otras, pero que se transformaría en el momento crucial de mi existencia. Él llegó a casa ebrio como siempre y por unanimidad, estalló en ira. Las palabras hirientes se transformaron en empujones violentos, seguidos de patadas dolorosas y finalmente el látigo del cinturón se abatió sobre mí. El sufrimiento físico, aunque doloroso, ya no era una novedad, pero esa noche una parte de mí se fracturó de una manera diferente. No era solo el dolor en sí, sino la comprensión amarga de que este ciclo infernal nunca cesaría, de que él jamás cambiaría y de que mi destino final sería la muerte si no actuaba. Fue en ese instante de desesperación, cuando la cruda realidad se apoderó de mí, que una fuerza desconocida surgió, dándome la determinación necesaria para decir, basta, y buscar desesperadamente mi libertad. Mientras los golpes caían sobre mi cuerpo, una metamorfosis interna ocurría. La sumisión previa se transformó en una ira fría y controlada. El dolor físico, en lugar de doblegarme, se convirtió en el catalizador de mi decisión final. Levanté la mirada hacia él contemplando la furia desatada en sus ojos, y ya no vi al hombre que alguna vez amé, sino a un monstruo empeñado en mi destrucción. En ese preciso momento el miedo se disipó, reemplazado por una determinación inquebrantable. No podía, no debía seguir viviendo de esa manera. No merecía semejante existencia. Esa, juré para mis adentros, sería la última vez que su mano se alzaría para golpearme. En medio de una profunda sensación de fortaleza que me impulsaba a enfrentar cualquier desafío, anhelando mi libertad y paz interior, me levanté con el cuerpo dolorido y quemante al escuchar que él, exhausto y vacilante, se había desplomado en el sofá, cayendo dormido casi al instante. Observé el cinturón, instrumento de mi sufrimiento, tirado en el suelo, lo que me provocó un nudo en la garganta, pero también una chispa de valentía. Reconocí que la oportunidad por la que había esperado, la misma que había surgido de la violencia que tanto temía, había llegado. Aproveché el silencio de la madrugada, sabiendo que debía actuar con rapidez antes de que él despertara y el miedo me paralizara de nuevo.
En ese instante crucial, fortalecida para afrontar cualquier adversidad en mi búsqueda de libertad y paz interior, con sumo cuidado, tomé el dinero que tenía escondido, junto con el papel que indicaba el nombre y número del refugio. Metí apresuradamente unas cuantas prendas en una bolsa de viaje, solo lo imprescindible para empezar de cero. Cada gesto, cada paso fue medido y silencioso, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Lo observé dormido en el sofá, y no sentí compasión, sino un anhelo irrefrenable de alejarme, de no verlo nunca más, de no volver a sentir miedo. La casa esa noche era distinta. Ya no era un hogar, sino una prisión de la que estaba a punto de fugarme, en una atmósfera tensa que me hacía sentir como un recluso, trazando una evasión meticulosa, donde el más mínimo fallo podría costarme la libertad, e incluso la vida. En busca de mi ansiada tranquilidad, salí sigilosamente por la puerta trasera, bajo la pálida luz de la luna. El aire fresco de la madrugada acarició mi rostro y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar de nuevo. Volví la vista hacia la casa, testigo silenciosa de mi sufrimiento, y experimenté una mezcla agridulce de emociones, alivio por marcharme, tristeza por los años desperdiciados, por la vida que podría haber sido. A pesar de la incertidumbre del futuro sin espacio para la lamentación, la promesa de la libertad me impulsó, un coraje repentino me empujó a buscar desesperadamente la ayuda que necesitaba. El miedo, aunque latente, recordándome los peligros, no apagó mi resolución. Me sentía vulnerable, asustada, pero mi determinación era inquebrantable. El momento crítico me había otorgado la fuerza para actuar, me marcharía, abandonando la pesadilla en busca de un nuevo comienzo. El trayecto sería arduo, pero estaba lista para enfrentarlo. Con esperanza en mi corazón y firmeza en mi mirada, en ese punto de inflexión que transformaría mi vida, juré luchar por mi libertad con todas mis fuerzas, sin mirar atrás. La huida al amanecer marcó el inicio, pero el enfrentamiento final aún estaba pendiente. La caminata hacia la parada del autobús, bajo la oscuridad del amanecer mexicano, parecía extenderse eternamente. Cada paso que daba era una agonía, no solo por las heridas recientes que marcaban mi piel, sino también por el inmenso dolor acumulado a lo largo de los años que pesaba sobre mis hombros como una losa. El silencio profundo de la noche solo se veía interrumpido por el eco de mis pisadas rápidas y el golpeteo desenfrenado de mi corazón en mi pecho. A intervalos regulares volvía la mirada, presa del pánico, imaginando que él se hubiera despertado y estuviera pisándome los talones. La paranoia era una sombra constante y la sensación de ser cazado me impedía experimentar la ansiada calma que el escape debería haber provocado. Era consciente de que la libertad no sería un regalo, sino una batalla constante, un desafío en cada paso, un momento de tensión que me transformaba en un prisionero desesperado, tramando una fuga audaz, donde el más mínimo error podría significar perder la libertad, o incluso la vida, en la búsqueda desesperada de mi paz interior. Llegué a la parada del autobús mucho antes del amanecer, el frío penetrante de la madrugada calaba hasta mis huesos, pero la adrenalina me mantenía en un estado de alerta extrema. Me senté en un banco de cemento oculto en las sombras, aguardando la llegada del primer autobús con destino a la gran ciudad. El tiempo se estiraba, cada segundo parecía una tortura interminable. Observé los escasos coches que rompían la quietud, las primeras señales de un pueblo que despertaba. El temor a ser identificado, a regresar al horror del pasado, era casi tangible. Ese banco de piedra, helado y duro, se transformó en mi refugio provisorio, un espacio de espera entre el sufrimiento ya vivido y un porvenir incierto, en un punto de inflexión que me impulsaba a contemplar el futuro con esperanza. Aunque el pasado persistía, recordándome el dolor y las heridas que había logrado sanar, lo cual me fortalecía y me hacía más resistente. Cuando al fin la silueta del autobús apareció en el horizonte, una oleada de alivio y esperanza me inundó. Era mi pasaporte a una nueva existencia. Subí y aboné el pasaje con las monedas que había acumulado y ganado con esfuerzo, y me acomodé en un asiento trasero, junto a la ventana. Observé el pequeño pueblo que se alejaba, reduciéndose en la lejanía, y una marea de sentimientos me invadió, la tristeza por una vida que nunca tuve,
la furia por el daño que me habían infligido, y una cautelosa esperanza por el futuro incierto. Las lágrimas rodaron silenciosamente por mis mejillas, liberando años de dolor y sufrimiento en un instante de liberación que me hizo sentir libre, finalmente desligado de las cadenas del pasado, en busca de la anhelada paz interior. El viaje en autobús se extendía interminablemente. Intenté conciliar el sueño, pero la ansiedad me lo impidió. Contemplé el paisaje cambiante mientras las luces brillantes de la gran ciudad se aproximaban. Reflexioné sobre lo que haría al llegar, cómo encontraría un lugar donde refugiarme, si sería acogido con los brazos abiertos. El temor a lo desconocido era intenso, pero mi determinación de no retroceder era aún mayor. Había llegado hasta este punto, había vencido el miedo, el dolor, la parálisis. No podía rendirme ahora. La libertad estaba al alcance de mi mano, y estaba dispuesto a luchar por ella. Reuniendo todo mi coraje en un instante crucial, me decidí a buscar la ayuda que tanto anhelaba, a pesar del miedo persistente que me susurraba sobre los peligros de mi búsqueda de libertad. Al llegar a la bulliciosa ciudad, me sentí insignificante y desorientada, perdida entre la multitud y el ensordecedor ruido. Era un mundo completamente ajeno a la tranquilidad de mi pueblo, pero portaba la dirección y el número de teléfono del refugio. Gracias a la amabilidad de algunas personas, logré orientarme. Cada paso en las calles desconocidas me acercaba a mi nueva vida. La ciudad, aunque intimidante, prometía nuevas oportunidades, un lugar donde podía empezar de nuevo, lejos de las sombras del pasado, en busca de la felicidad y la paz interior. El refugio se convirtió en un oasis. Fui recibida con calidez y empatía por mujeres que comprendían mi sufrimiento, que habían vivido experiencias similares. Allí, por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura, protegida y arropada. Después de una travesía agotadora en busca de la libertad, finalmente alcancé un refugio seguro, inundada por un alivio profundo y una gratitud inmensa. Este sentimiento de bienvenida y validación me infundió la fortaleza necesaria para continuar mi camino hacia la recuperación y la paz interior, a pesar de que, aunque la huida había sido exitosa, el sendero hacia la justicia y la sanación se extendía largo e incierto. Al llegar al refugio me sentí envuelta en un abrazo cálido y protector tras años de soledad y sufrimiento. Las mujeres que residían allí, cada una con su propia historia de dolor y resiliencia, me recibieron sin juicios, con una amabilidad que me era ajena. Entendieron el miedo que brillaba en mis ojos y las heridas invisibles que la violencia había infligido en mi alma. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola, que existía un lugar en el mundo donde podía ser yo misma, sin temor a ser juzgada ni castigada. En ese espacio seguro entre confidencias y consuelo compartimos experiencias, derramamos lágrimas y sobre todo cultivamos la esperanza. Allí, en un ambiente de comprensión y apoyo incondicional, hallé la fortaleza necesaria para empezar a vislumbrar un futuro más prometedor, liberado del sufrimiento que había arrastrado durante años en mi búsqueda de sanación y paz interna. En ese refugio aprendí que la violencia que padecí no era mi culpa, que no estaba predestinada a esa existencia, y que el amor verdadero no causa dolor, ni humilla, ni daña. Las consejeras, mujeres sabias y llenas de paciencia, me guiaron para entender el ciclo de la violencia, a identificar sus señales, y a reconocer que lo que vivía era un delito, algo que antes nunca había conceptualizado. Recibí apoyo psicológico, legal y emocional, lo cual me permitió aceptar el dolor como parte del proceso de sanación, y comprender que tenía derechos y recursos para buscar justicia. Gradualmente mi voz, silenciada durante años, comenzó a emerger, y pude verbalizar el sufrimiento que había soportado. Este proceso de sanación me impulsó a encarar mis miedos y mi profundo dolor, fortaleciéndome y dándome mayor resiliencia con cada día que pasaba, en un constante camino hacia mi recuperación personal y la búsqueda de mi paz interior. Fue en el refugio, en medio de la compañía de mujeres que me inspiraban con su fortaleza y sus propias narrativas de superación, donde tomé la decisión más trascendental de mi vida: no solo escaparía de mi agresor, sino que lo enfrentaría legalmente en los tribunales.
Buscaría su encarcelamiento, no movida por la venganza, sino por la justicia, por mí misma y por todas las mujeres que padecen en silencio, para evitar que repitiera sus actos y para que otras mujeres no tuvieran que experimentar el tormento que yo había vivido. A pesar del terror que me invadía, tomé la decisión con la firme certeza de que era lo correcto, sintiéndome poderosa y lista para superar cualquier desafío en mi búsqueda de justicia y paz interior. Dejé de ser una víctima y me convertí en una sobreviviente decidida a luchar por mis derechos. Ese instante representó un cambio radical, transformando el miedo en valentía y la sumisión en determinación, impulsándome a buscar la justicia que merecía. Aunque el camino hacia la paz interior y la felicidad se presentara largo y difícil, la decisión estaba tomada, con la esperanza de que la justicia prevaleciera, marcando un antes y un después en mi vida, y movilizando todas mis fuerzas para luchar por mi libertad sin mirar atrás. A pesar de la firmeza de la decisión, el proceso hacia la justicia se presentaba como un camino tortuoso, repleto de obstáculos legales y un intenso impacto emocional. Dar el primer paso, denunciar lo ocurrido, fue un acto de valentía cargado de temor. Acudir a la comisaría, revivir cada detalle de las agresiones, firmar documentos oficiales, todo mientras desconocidos observaban mi dolor, lo registraban en fríos expedientes, resultó una experiencia surrealista, como relatar la historia de una persona ajena a mí. El miedo constante a ser localizada, a que el agresor descubriera mi paradero y buscara venganza por mi atrevimiento, era un escalofrío persistente. No obstante, con cada paso dado en este laberinto legal, sentía una fuerza interior que crecía, una convicción de estar actuando correctamente, de merecer que mi voz fuera escuchada y mi sufrimiento reconocido. En esos momentos de vulnerabilidad, me sentía frágil, pero también decidida a luchar por mis derechos, en busca de la justicia y de la ansiada paz interior. Las mujeres del refugio y los consejeros, mis ángeles guardianes, me tendieron su mano en cada paso del camino, guiándome y apoyándome. Me tomaron literalmente de la mano, infundiéndome coraje y recordándome la importancia de mis acciones. Me explicaron pacientemente cada fase del proceso, desentrañando la complejidad del sistema legal, y me conectaron con abogados voluntarios, expertos en casos de violencia doméstica, que entendían mi situación. Nunca me sentí solo en esta batalla. Esta solidaridad, este abrazo humano, fue la fuerza que me impulsó hacia adelante, incluso cuando la tentación de rendirme parecía inmensa, cuando la burocracia y la frialdad del sistema legal me hacían sentir vulnerable y sin importancia. Cada documento firmado, cada testimonio ofrecido, fue un pequeño paso hacia mi libertad, una cicatriz menos en mi alma, un peldaño en mi camino hacia la sanación, un proceso de empoderamiento que me enseñó a enfrentar cualquier desafío con la frente en alto. En busca de la justicia que merecía y la paz interior que anhelaba, comenzamos a recopilar pruebas, los informes de los ataques sufridos, las escasas fotografías que había logrado tomar de las marcas, y los valientes testimonios de vecinos que, a pesar del miedo, decidieron hablar de lo que habían presenciado. Cada elemento, por pequeño que fuera, era crucial para armar la evidencia, para ilustrar la magnitud de la violencia que había soportado. Rememorar cada instante era doloroso, pero indispensable para lograr que se hiciera justicia. Estaba firmemente resuelta a no permitir que se saliera con la suya, a impedir que continuara arruinando vidas. Este fue un momento de coraje que me motivó a buscar la ayuda que desesperadamente necesitaba, aunque el miedo aún persistía, recordándome los peligros que corría en mi búsqueda de libertad. La preparación para el juicio fue exhaustiva. Los abogados me instruyeron sobre las preguntas que me harían y sobre la posibilidad de tener que enfrentarme a mi agresor en la sala. El miedo era tangible, real, pero con cada día que pasaba, mi determinación se fortalecía, impulsada por la esperanza de que la justicia triunfara. Determinada a obtener justicia, estaba preparada para enfrentar cualquier obstáculo sin importar cuán difícil fuera, con el único objetivo de que rindiera cuentas por sus acciones en aquella atmósfera opresiva que me mantenía cautiva, asemejándose a una prisionera que planeaba una fuga desesperada, sabiendo que el más mínimo error podría significar mi perdición, la pérdida de mi libertad o incluso mi propia vida en la búsqueda desesperada de mi tranquilidad. Se avecinaba el momento crucial y, con él,
la inexorable necesidad de confrontar el pasado, sin excusas ni dudas. Llegó el día esperado y con él una oleada de angustia y temor que casi me inmovilizó por completo. La sala, fría y despersonalizada, se erigía como el escenario donde mi dolor sería exhibido y cuestionado ante todos. Al verlo a él, mi agresor, sentado al otro lado de la sala, con la misma mirada gélida que tanto conocía, mi cuerpo se estremeció, mis manos comenzaron a sudar y mi corazón latió desenfrenadamente en mi pecho como un tambor desbocado. Sentí el peso abrumador de todos aquellos años de miedo, humillación, sufrimiento físico y emocional, acumulados en mi interior. En aquel instante, mientras la vulnerabilidad me envolvía, sintiéndome débil pero a la vez decidida a defender mis derechos, a obtener justicia y a encontrar mi paz, respiré hondo. Recordé el largo camino recorrido, el apoyo incondicional de tantas mujeres que creyeron en mí y encontraron la fuerza para alzar su voz. Con la voz quebrada por la emoción, pero con firmeza y sin vacilar, narré mi historia ante el tribunal, exponiendo los ataques sufridos, el miedo constante, el aislamiento al que fui sometida y el profundo dolor que había callado por tanto tiempo. Las palabras fluyeron como un torrente desatado, limpiando mi alma, revelando la crueldad a la que me había enfrentado en silencio, en un acto de valentía que me permitió confrontar mi pasado y luchar por un futuro de libertad y paz interior. Mientras hablaba, percibí que no solo mi voz retumbaba en la sala del tribunal, sino también la de incontables mujeres silenciadas por la violencia, aquellas que nunca tuvieron la oportunidad de expresar su verdad ni de buscar justicia. Sentí su inmensa fuerza resonando en mi interior, la esperanza latente de que mi testimonio marcara una diferencia, de que la justicia se manifestara no solo para mí, sino para todas las personas que han sido víctimas de abusos. El proceso judicial fue largo y extenuante, salpicado de preguntas agresivas por parte de la defensa, de intentos deliberados por desacreditarme, por falsear la realidad, por hacerme parecer responsable del sufrimiento que padecí. No obstante, me mantuve inquebrantable, aferrada a mi convicción de que merecía justicia, de que mi dolor era legítimo y valioso, lo que me impulsó a un empoderamiento que me capacitó para enfrentar cualquier obstáculo en la búsqueda de mi justicia y mi paz interior. Con cada pregunta hostil, con cada intento de amedrentarme, mi fortaleza se fortalecía. Comprendí la fuerza de mi voz, la firmeza de mi verdad. Ese tribunal no era solo un juicio, sino un escenario donde mi dignidad se restauraba, donde reescribía el final de mi historia, dejando atrás el papel de víctima para convertirme en una mujer que luchó y triunfó. El enfrentamiento cara a cara con mi agresor, bajo la mirada de la ley, fue uno de los momentos más duros, pero también uno de los más liberadores de mi vida. Un punto de inflexión que alteraría mi destino para siempre y me impulsaría a luchar por mi libertad con todas mis fuerzas, sin mirar atrás. El veredicto estaba cerca y con él la esperanza de que la justicia finalmente venciera la oscuridad que me había atormentado durante años. La espera del veredicto fue una tortura. Cada minuto se sentía como una hora, cada hora como un día, una eternidad suspendida en el aire. Mis manos sudaban, mi corazón latía desbocado y un ritmo frenético retumbaba en mis oídos. Las mujeres del refugio me rodearon, aferrando mis manos con fuerza, transmitiéndome su apoyo a través de sus miradas compasivas y gestos silenciosos de aliento. Comprendía que sin importar el veredicto, ya había ganado una victoria monumental al reunir el valor para denunciar y testificar, rompiendo el silencio opresivo que me había mantenido cautiva durante años. Sin embargo, la justicia era crucial, no solo para sanar mis heridas, sino también para enviar un mensaje claro: la violencia contra las mujeres no sería más tolerada y los agresores serían responsabilizados por sus actos. La tensión en la sala me envolvía, haciéndome sentir como una prisionera a la espera de su sentencia, un momento donde el destino de mi vida, la búsqueda de mi libertad y mi paz interior pendía de un hilo. Cuando el juez pronunció su veredicto, una avalancha de emociones me inundó, una mezcla de alivio, gratitud y agotamiento profundo. Fue declarado culpable. Culpable por los años de dolor, terror y sufrimiento que me infligió. Culpable por las cicatrices, tanto físicas como emocionales, que había dejado en mi cuerpo y en mi alma.
Las lágrimas que había reprimido por tanto tiempo finalmente fluyeron, pero no eran de tristeza, sino de un profundo alivio. Era una liberación, una validación de mi dolor y la constatación de que la justicia, aunque demorada, había llegado. Ese instante selló el final de un periodo de violencia y dio inicio a una nueva etapa en mi vida, un capítulo que yo misma escribiría, con la tinta de mi valentía y fortaleza. Sentí como un peso enorme acumulado por años de sufrimiento, se desvanecía al conocer el veredicto, una sensación de alivio y gratitud que me reconfortó y me dio la fuerza necesaria para avanzar hacia mi sanación y la paz interna. Observar a la policía llevarse a mi agresor y escuchar la sentencia de prisión fue un momento de catarsis, despojado de alegría o deseos de venganza, solo una profunda tranquilidad y la certeza de que el equilibrio, el orden natural de las cosas, había sido restaurado. Si él fuera condenado por sus actos, yo podría comenzar a rehacer mi vida, sin el temor constante de volver a cruzarme con él. Esa sentencia no solo lo castigaría a él, sino que validaría mi sufrimiento confirmando que mi experiencia era real y no producto de mi imaginación, y que merecía ser tratada con respeto. Fue el fin de un capítulo de dolor y el inicio de un nuevo camino, una liberación que me permitió sentirme libre de las cadenas del pasado, en busca de la tranquilidad. Ese día en el juzgado fue el final de una etapa oscura y el amanecer de una época de luz y esperanza. Enfrenté mis miedos, defendí mi dignidad y triunfé. Aunque el proceso de recuperación y el inicio de una nueva etapa se extendían por un periodo considerable, me sentía preparada para enfrentarlo, confiando en que se había logrado la justicia y merecía encontrar la felicidad. Este impulso, nacido de la valentía, me llevó a buscar la ayuda que urgentemente necesitaba, a pesar de que el miedo persistía, recordándome los peligros inherentes a la búsqueda de mi libertad. La justicia se había manifestado, pero la verdadera sanación y el renacer exigían tiempo, paciencia y una gran fortaleza interior. A pesar del enorme alivio que me brindó el fallo judicial, la libertad no llegó sin su propia carga de sufrimiento. Era como si al liberarme del constante miedo, todas las heridas emocionales que había contenido durante años comenzaran a manifestarse con dolor. El dolor físico de las agresiones había desaparecido hace tiempo, pero las cicatrices en mi alma eran profundas y tardarían en sanar. Las pesadillas se repetían noche tras noche, el sobresalto ante cualquier sonido fuerte era constante y la desconfianza hacia los demás, en especial hacia los hombres, surgía de manera instintiva, como un reflejo. Era una dolorosa evidencia de que aunque él estuviera tras las rejas, las secuelas de su violencia seguían habitando en mí, un recordatorio persistente que me empujaba a un proceso de sanación personal que me permitía afrontar mi sufrimiento. Día a día, esa lucha me fortalecía, incrementando mi resiliencia en la búsqueda de mi recuperación emocional y de la anhelada paz interior. Los primeros días después de abandonar el refugio, en aquella pequeña y modesta habitación que conseguí alquilar gracias a los programas sociales y al apoyo incondicional de mis nuevos amigos, fueron sumamente difíciles. La soledad, que antes me ahogaba bajo su yugo, ahora presentaba un sabor diferente, un vacío que necesitaba aprender a llenar. Tuve que reaprender a vivir sola, a tomar mis propias decisiones sin el temor constante de ser juzgada o controlada por nadie. Actividades cotidianas antes consideradas insignificantes, como ir de compras al supermercado o simplemente pasear por la calle, se transformaron en hazañas significativas, ya que por un extenso periodo de tiempo me vi privada de la libertad de realizarlas por mi cuenta. Cada paso que daba representaba una afirmación de mi autonomía en un periodo de gran fragilidad, donde me sentía vulnerable, pero a la vez impulsada a pelear por mis derechos, anhelando encontrar la justicia y la tranquilidad interna. El respaldo incondicional de las mujeres del albergue fue crucial en esta etapa, me llamaban, me visitaban, me daban ánimos para no abandonar. Compartíamos nuestras batallas diarias, celebrando juntas cada pequeño logro. La sororidad, esa conexión profunda entre mujeres que comparten el sufrimiento y la esperanza, se convirtió en un pilar fundamental en mi proceso de recuperación. Comprendí que la sanación no era un sendero solitario, sino un viaje que se hace más llevadero cuando se transita en compañía de aquellas que me comprenden y me brindan su apoyo.
Ellos fueron la prueba palpable de que la superación era posible, que la felicidad podía renacer y su presencia constante me recordaba que no estaba sola, brindándome consuelo y validación en un momento crucial. Esto me infundió la fuerza necesaria para continuar mi camino hacia la recuperación emocional y la tranquilidad interna. Decidí buscar un empleo, una ocupación que me devolviera la dignidad y la independencia económica. Aunque no resultó sencillo, dadas mi edad y la falta de experiencia laboral reciente, estaba decidida a rehacer mi vida por completo. Cada rechazo era un pequeño revés, pero recordaba mis batallas pasadas y avanzaba con la frente en alto, renovando mi esperanza con cada nuevo día. Aquel periodo se convirtió en una escuela de aprendizaje, paciencia y resiliencia, marcando un punto de inflexión que transformaría mi existencia para siempre, impulsándome a luchar por mi libertad con todas mis fuerzas, sin mirar atrás, en busca de mi paz interior. A pesar de las duras pruebas y dificultades que enfrenté, sentir los primeros atisbos de libertad fue como una inyección de energía. Cada día me sentía con más fuerzas y más dueña de mí misma. Gracias al tiempo transcurrido y al apoyo incondicional, comencé a reconstruir los lazos rotos por el aislamiento forzado por la violencia sufrida. Logré reunirme con familiares y amigos que por diferentes motivos, se habían distanciado de mí o de quienes yo misma me había visto obligada a alejarme. Explicar lo sucedido no fue sencillo, la vergüenza todavía era intensa, pero la mayoría me recibieron con cariño y comprensión, lamentando el tiempo perdido. Esos reencuentros actuaron como un bálsamo para mi alma, recordándome que tenía un lugar en el mundo, que era amada y valorada por lo que soy, no por lo que podía dar ni por mi comportamiento dictado por el miedo. Fue un momento de alivio y gratitud que me hizo sentir aceptada y validada, dándome la fuerza para continuar mi proceso de recuperación y encontrar la paz interior. Encontré un modesto empleo en una panadería del barrio, donde colaboraba con Samay en la elaboración de pan y repostería. La fragancia del pan recién horneado al amanecer se convirtió en un bálsamo para mi alma, evocando recuerdos de una época más sencilla y feliz. Si bien el trabajo era humilde, me proporcionaba un sentido de propósito y utilidad. Me sentía productiva, capaz y el salario, aunque modesto, me otorgaba la independencia económica que tanto necesitaba. Cada hogaza que amasaba, cada pastel que adornaba, era un pequeño gesto de desafío, una declaración de mi existencia y de la construcción de una nueva realidad con mis propias manos, en un proceso de curación que me permitía confrontar mis temores y mi dolor, fortaleciéndome y volviéndome más resiliente día a día, en mi camino hacia la recuperación y la paz interior. Paralelamente empecé a asistir a grupos de apoyo para mujeres que habían experimentado la violencia. Al escuchar las historias de otras mujeres y compartir las mías propias, comprendí que mi situación no era un caso único, la violencia doméstica era una cruel realidad que afectaba a muchas. En esos encuentros la unidad, el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo me dieron la fuerza que necesitaba. Aprendí a identificar las señales de alerta, a entender la dinámica del maltrato y a protegerme de futuras situaciones peligrosas. Esos momentos de compartir fueron terapéuticos, me ayudaron a procesar el trauma y a convertir el dolor en aprendizaje y fortaleza, un momento de empoderamiento que me dio la confianza para enfrentar cualquier desafío en la búsqueda de justicia y paz interior. Poco a poco la alegría de vivir regresó, redescubrí el placer de las cosas sencillas, un paseo en el parque, una conversación con amigos, el olor de la lluvia sobre la tierra seca. La vida, que antes parecía una carga pesada, comenzó a mostrarse con ligereza y belleza. En ese momento de mi vida, estaba rehaciendo no solo mi vida cotidiana, mis relaciones y mi entorno, sino también mi interior, mis emociones y mi forma de ser. Buscaba con ahínco la paz y la tranquilidad que me habían sido arrebatadas durante mucho tiempo. Cada amanecer representaba una nueva oportunidad para experimentar la alegría, la libertad de ser quien realmente era, y alcanzar la plenitud personal, marcando un punto crucial que transformaría el rumbo de mi existencia, y me impulsaría a luchar con todas mis fuerzas por mi autonomía, sin titubear ni lamentar el pasado.
Encontrar un propósito en la vida y fortalecer los lazos con los demás me proporcionó la base firme y estable que necesitaba para seguir avanzando en mi proceso de curación y desarrollo personal. Con el tiempo, aunque el dolor de los recuerdos no se desvaneció por completo, sí mutó. Lo que antes me atemorizaba y me impedía actuar, ahora se convirtió en mi motor para hablar, para compartir mi historia y así tender una mano a otras mujeres. Comprendí que mi experiencia, por dura que fuera, podía ser una fuente de fortaleza y esperanza para aquellas que aún se encontraban atrapadas en el ciclo de la violencia. Después de comenzar a visitar refugios para mujeres, me dediqué a conversar con aquellas que habían experimentado situaciones similares a las mías. Les ofrecí mi apoyo compartiendo mi propia historia como testimonio de resiliencia. Este acto de solidaridad me brindó una sensación de propósito y utilidad. En medio del dolor que había sufrido, hallé un nuevo significado, experimentando alivio y gratitud. Esto me hizo sentir aceptada y validada, y me infundió la fuerza necesaria para continuar mi camino hacia la recuperación y la paz interior. Comprendí que hablar sobre el trauma, a pesar de su dificultad, era fundamental para sanar. Cada vez que compartía mi experiencia, sentía que me liberaba de una parte del sufrimiento que había cargado. Era como limpiar una herida antigua, permitiendo que el aire y la luz aceleraran la curación. Aunque el recuerdo de la violencia nunca se desvanecería, aprendí a vivir con él, a transformarlo en una prueba de mi fortaleza, demostrando que yo era más fuerte que el dolor que me habían causado. Mi voz, antes acallada por el terror, se alzó ahora con la fuerza que me dio el haber superado la adversidad y la experiencia vivida, en un camino de sanación que me permitió encarar mis temores y el dolor que me causaron, fortaleciéndome y haciéndome más resistente día tras día, mientras me esforzaba por recuperarme y alcanzar la paz interna. Compartir mi historia sobre la violencia doméstica se ha convertido en mi propósito. Fui testigo directo del sufrimiento de tantas mujeres, del miedo, la vergüenza y el aislamiento que experimentaban. Deseaba que supieran que no estaban solas, que no eran culpables y que era posible escapar de esa situación. Cada discurso que pronuncié, cada conversación que entablé, representó un avance en la lucha contra la violencia, una herramienta para empoderar a otras mujeres a buscar ayuda y luchar por sus vidas. Me sentí útil, con un propósito mayor, en un momento de empoderamiento que me dio la capacidad de afrontar cualquier desafío, en busca de la justicia y la paz interior que tanto anhelaba. Mi vida, antaño envuelta en el dolor y el silencio de un pasado vergonzoso, se ha transformado en mi mayor fortaleza. Comprendí que el sufrimiento puede ser la semilla de la resiliencia, que las cicatrices, lejos de ser marcas de derrota, son emblemas de superación. Descubrí el poder sanador de la voz femenina que ha sobrevivido a la violencia, un poder capaz de inspirar y rescatar a otras mujeres. Aquel periodo de mi vida, un punto de inflexión crucial, fue una escuela de aprendizaje, paciencia y fortaleza mental, que alteraría para siempre el curso de mi existencia. Me impulsó a luchar con todas mis fuerzas por mi libertad, sin volver la vista atrás, en busca de mi paz interior. La memoria, cuando se convierte en una voz valiente, se erige en un arma poderosa contra la violencia y el silencio que la perpetúan. Hoy, a mis 79 años, contemplo mi vida, marcada por desafíos, pero también por una fuerza interior que desconocía poseer. Finalmente encontré la paz que tanto anhelaba, una paz que no reside en la ausencia de cicatrices, sino en la aceptación de ellas como parte integral de mi historia. En mi humilde y confortable hogar, respiro la calidez del afecto de mis seres queridos, aquellos que he reconquistado y que hoy me brindan su apoyo incondicional, junto a la gratitud de las mujeres a quienes pude ofrecer consuelo y esperanza con mi testimonio. La profunda soledad que solía atormentarme ha sido sustituida por una grata compañía, un profundo sentimiento de pertenencia y un amor que nutre mi espíritu, sumergiéndome en un remanso de alivio y gratitud donde me siento protegida y valorada. Esta sensación me infunde la fortaleza necesaria para perseverar en mi proceso de sanación y en la búsqueda de la paz interior. A menudo medito sobre mi camino, recordando tanto los momentos de penumbra como aquellos de claridad. He comprendido que la resiliencia no significa la ausencia de dolor, sino la habilidad de sobreponerse a las adversidades.
También he aprendido que la justicia, aunque imperfecta, es un sendero fundamental para sanar las heridas y romper el ciclo de la violencia. Pero por encima de todo, he descubierto que la voz de una mujer, por más frágil que pueda parecer, posee un inmenso poder para transformar, sanar y generar un cambio significativo en la sociedad. Mi lucha personal trascendió la búsqueda de mi propia libertad, extendiéndose a la anhelada liberación de todas las mujeres que, como yo, merecen una vida digna, libre de temor y llena de respeto. Este proceso de sanación me enfrentó a mis miedos y al dolor que me infligieron, fortaleciéndome y haciéndome más resiliente cada día, mientras buscaba mi recuperación y la paz interior. Deseo que mi legado no sea el de una víctima, sino el de una sobreviviente que luchó con valentía, alzó su voz para ser escuchada e inspiró a otros a hacer lo mismo. Quiero que mi historia sirva como un faro de esperanza, recordándonos que existe incluso en los momentos más oscuros, y que el coraje de buscar ayuda y justicia puede transformar vidas. La violencia doméstica es un flagelo que afecta a nuestra sociedad, y para combatirla de manera efectiva, es imprescindible que todos nos unamos, que estemos dispuestos a escuchar, creer y brindar apoyo a las víctimas. Que mi voz, ahora tranquila gracias a la paz hallada, continúe escuchándose, motivando a otras mujeres a romper el silencio impuesto y a buscar la libertad que merecen. En un periodo de fortalecimiento personal que me infundió la capacidad de enfrentar cualquier desafío en la búsqueda de justicia y tranquilidad interna. Actualmente vivo cada día con agradecimiento, apreciando las pequeñas alegrías y la calma que he logrado. La vida me ha dado lecciones difíciles, pero también me ha revelado la fuerza que reside en todos nosotros. Que mi experiencia sirva de ejemplo para que nadie se quede callado frente a la violencia, y para que todos juntos luchemos por el derecho a una vida plena, digna y feliz. Ese tiempo fue un proceso de aprendizaje, paciencia y gran capacidad de recuperación, un punto crucial que transformó mi vida para siempre y me impulsó a luchar por mi libertad. Con toda la determinación que poseía, sin dudar ni retroceder, hallé la tranquilidad interior, y con ella, la convicción profunda de que mis esfuerzos no fueron en vano, y que mi ejemplo perdurará como un faro de esperanza y valentía para alzar la voz. La existencia puede obligarnos a guardar silencio y aprisionarnos en barreras mentales imperceptibles, sostenidas por el temor y la humillación. No obstante, jamás debemos abandonar la lucha por nuestra dignidad y nuestro derecho a vivir libres de la violencia. La experiencia me enseñó que ningún sufrimiento es permanente cuando tenemos la osadía de expresarnos, de buscar apoyo y de confiar en nuestra fortaleza interior y en la solidaridad con otras mujeres. La violencia se fortalece en el silencio y el aislamiento, pero la unión, el coraje y la búsqueda de la justicia pueden romper esas ataduras y despejar el sendero hacia la libertad. Mi camino recorrido me ha demostrado que la capacidad de sobreponernos a las adversidades reside en nuestro interior. Incluso cuando la fatiga nos abruma y creemos haber agotado nuestras energías, sin importar cuántos años hayamos vivido o las difíciles situaciones que enfrentemos, siempre hay una nueva oportunidad para reinventarnos, para encontrar la serenidad y para construir una vida sin temor ni sometimiento. Que mi relato sirva como un faro para aquellos que aún se sienten perdidos en la oscuridad, recordándoles que no están solos, que existen personas dispuestas a ofrecer su apoyo y que la libertad es un tesoro invaluable por el cual vale la pena luchar con todas nuestras fuerzas. Estimado oyente, si esta narración ha tocado tu corazón y te ha invitado a la reflexión, te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas las próximas historias de vida que nos brindarán lecciones valiosas. Te animo a que dejes tu comentario sobre la historia de Doña Elena, especificando desde qué ciudad o país nos escuchas en este momento. Comparte esta historia con alguien que conozcas que pueda necesitar este mensaje de esperanza y superación hoy mismo. Tu actitud puede ser el punto de inflexión en la vida de alguien. Les agradecemos profundamente su presencia y su disposición a escucharnos atentamente, sintiendo con nosotros cada palabra. Los esperamos nuevamente en la próxima ocasión.